Queridos hermanos, sean una vez más bienvenidos a este hermoso lugar. Damos gracias a Dios por permitirnos poder tener un lugar como este, donde nos exponemos cada vez que llegamos a lo que dice la palabra de Dios, a la Escritura. Y especialmente donde tratamos de predicar la palabra de manera fiel, porque es allí donde hay bendición. Amén. Sabemos que nos hemos humillado para nosotros poder apreciar estas verdades que antes lo hacíamos sin tener un fundamento, donde nos exponíamos a la palabra de Dios, solamente donde se buscaba satisfacer las necesidades materiales, emocionales, sentimentales de las personas, con mensajes humanistas. Pero damos gracias a Dios porque es por su gracia que estamos aquí. Y sé que cuesta, por eso hablo de que nos humillamos a renunciar toda aquella falsa doctrina, aquel falso fundamento que tenía nuestra vida atada, sumergida y una vida sin frutos. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar acá en esta mañana. Damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan en esta mañana, a los hermanos y a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Vamos a orar a Dios en esta mañana para pedir la guía de nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, para que Él pueda iluminar nuestra vida, darnos sabiduría para que nosotros podamos perseverar y crecer y madurar. Amén. Oremos a Dios. Padre, una vez más venimos ante usted, suplicando, Señor, tu intervención divina en este momento. Después de haber glorificado y exaltado tu nombre, Padre, que tu bendición pueda derramarse en nuestros corazones, que tu gracia pueda abrir nuestros ojos espirituales, que nosotros podamos ver y comprender las riquezas, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu amor. Necesitamos, Padre Celestial, que nos ayudes a creer que usted lo que dice en su palabra, así lo cumplirás. Todo lo que dices acerca de tus hijos, que muchas veces, Padre de la Gloria, nos cuesta creer y entender, confiar en usted. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a valorar y a entender y comprender todas las riquezas que ya poseemos a través de la unión con Cristo. Ayúdanos a creer en esta doctrina, Padre de la Gloria. Gracias por tu amor, porque nosotros no te amamos si usted no nos hubiese amado primero. Gracias porque nos amas con amor eterno. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día. Ayúdanos a no alejarnos tanto de usted, Señor. Te doy gracias porque poco a poco nos has ido convenciendo de lo que nos ha costado creer. Poco a poco de tu amor. Un día, Señor, confiaremos plenamente en que ese amor eterno que está sobre nosotros, tú cumplirás la bendición más grande, lo que aguardamos los hijos de Dios y que aún la misma naturaleza espera, la manifestación de los hijos de Dios. Que este cuerpo corrupto se vista de incorruptibilidad. Aguardamos ese día glorioso. Te pido, Señor, para que en el día de hoy nosotros podamos avanzar un poco más. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a perseverar.
Ayúdanos, Señor, a creer en que aquellos que somos tus hijos tenemos muchas bendiciones. Que lo que nos dice tu palabra en esta mañana a través de Efesios, Señor, que es el espejo de tus hijos, de todo lo que has hecho, de la obra del Hijo y de la herencia, del sello que autentica que somos tus hijos, y es el sello de tu Espíritu Santo. Te pido por aquellos que no son creyentes y que posiblemente estén aquí en este lugar, aquellos que nos ven a través de este medio virtual, que tú puedas cautivar con ese amor y que la luz del Evangelio en esta mañana también pueda alumbrar sus corazones. Que ellos puedan entender que no hay otra escapatoria, que un día estarán delante del único que los puede salvar en esta mañana. Señor, provee salvación, provee esa fe salvadora. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede abrir sus Biblias allí, por favor? En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos titulado La gloria de Cristo en su iglesia. ¿La gloria de quién? Así se llama esta serie para aquellos que nos acompañan en esta mañana por primera vez y que vas a escuchar todo lo que vamos a predicar en esta mañana. Vamos a estar considerando solamente los versículos del 11 al versículo 14 del capítulo 1 de Efesios. El mensaje de esta mañana se titula, ahí lo puede ver en pantalla, Herederos para la gloria de Dios. ¿Herederos para quiénes? Para la gloria de Dios. Y escuche muy bien ese título, porque a veces el creyente vive para sí mismo y no para la gloria de Dios. Por eso Pablo una y otra vez, el apóstol Pedro también dice que nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al 14. Para los amigos, como dije por primera vez, esta es una oración gramatical, es una sola oración que el apóstol Pablo hace desde el versículo 3 al versículo 14 de corrido. Simplemente nosotros hemos ido paso a paso para poder comprender la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 11 al 14 de Efesios capítulo 1, esta es la poderosa palabra de Dios. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ahí escuche la palabra predestinado, es decir, Dios hizo toda la obra de salvación en nuestra vida. Ya hemos hablado de la riqueza, de todos los ríos de riqueza que Dios nos ha dado a través de la unión con Cristo. Amén. Es decir, si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios y es un heredero juntamente con Cristo de todas las riquezas. No que usted haya ganado, sino que Cristo ya ganó. ¿En dónde? En la cruz, por amor a usted y por amor a mí. Dice que con Cristo estamos juntamente reinando, sentados en el trono de Dios. Es decir, nosotros estamos sentados en lugares de privilegio, en lugares celestiales. Véase como un hijo de Dios, porque Efesios, como dije en la oración, es el espejo donde los hijos de Dios debemos de mirarnos. Porque lamentablemente hay cristianos que son hijos de Dios, pero como no tienen conocimientos claros, correctos, de lo que enseña la palabra de Dios, viven, como hemos dicho, como pobres espirituales, viven confundidos. Y la idea es que nosotros
desde ya, no espere que esto es algo futuro, desde ya usted pueda entender y comprender que usted hace parte del reino de Dios y que todas esas riquezas que tenemos ahora y que se van a manifestar de manera futura, la que todos nosotros esperamos y aguardamos, donde la vamos a disfrutar placenteramente por toda la eternidad, y es cuando Cristo venga por nosotros y que vivamos con Él por toda la eternidad. Eso es maravilloso, que usted empiece a verse de esa manera, que usted pueda tener una correcta identidad de su vida para que ninguna cosa en este mundo caído nos lleve a desanimarnos o a vivir una vida alejada de Dios. Que sepamos que todas las cosas que pasan, y todas son todas, sean buenas o sean malas, sean de alegría o sean de lágrimas, todas las gobierna Dios conforme a sus propósitos eternos. Y ahí hay que descanso. Allí descansa nuestra alma. Que si yo estoy enfermo, que si pasa alguna circunstancia adversa en mi vida, yo tengo que tener una confianza plena de que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y gloria a Dios, que Él no nos ha dejado solo. Nos ha dejado su palabra como guía, pero ha puesto en el corazón de nuestras vidas el sello como garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Y es el sello del Espíritu Santo. Vamos a aprender en esta mañana todo eso. Conforme, escuche bien, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? ¿Satanás? ¿Los gobernantes? No, Dios es el que hace todas las cosas. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo, diga conmigo, creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Jesús dijo: no salgan hasta que no sean revestidos, hasta que venga el Consolador sobre sus vidas, que es las arras de nuestra redención, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. Qué maravillosa palabra nos da el Señor en esta mañana. Y yo espero que nos concentremos, yo espero que nosotros también podamos usar nuestra imaginación, porque el apóstol Pablo sabemos que está escribiendo esta carta. ¿De dónde? Desde la cárcel. Él está escribiendo desde una cárcel y está contando a la iglesia de Éfeso, y por ende a nosotros, de todas las riquezas. ¿De todas qué? Las riquezas que Dios nos ha dado a través de la unión con Cristo. Y Él ha comenzado esta oración gramatical desde el versículo 3, adorando, exaltando y glorificando a Dios, dándole gracia. Él irrumpe en alabanza, el apóstol Pablo, porque él no le queda otra opción que adorar a Dios por todo lo que el Padre ha hecho conforme la obra de redención, dándonos a su Hijo, enviándolo a morir por sus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. La clase pasada, ¿alguien sabe de qué se tocó el tema en la clase pasada? ¿De qué predicamos el domingo anterior? ¿De qué estuvimos hablando? Que Dios nos dé retentiva, que el Espíritu Santo pueda
obrar en nuestros corazones, porque yo sé que es una lucha, no cree usted, porque lo que hemos aprendido en Gálatas dice que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Pero hay esto, que la carne se opone contra las cosas del Espíritu. Se nos olvida, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante, que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, que no seamos oidores olvidadizos. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque lo buscan, hermano. Le enfatizo en esto porque perderíamos el tiempo venir aquí y nosotros no poder comprender lo que el Espíritu Santo está manifestando a nuestras vidas. No porque yo lo enseñe, porque es algo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces la idea es que usted y yo disfrutemos de todas estas enseñanzas expositivas que nos va a ayudar mucho a crecer espiritualmente, a poder madurar para nosotros poder comprender las doctrinas que no hemos podido asimilar todavía, porque ahí estamos luchando. Y yo sé que sí. Entonces, el domingo pasado tocamos el tema de la redención, de cómo Cristo nos había que redimir. Y la palabra redimido significa comprado por un precio. Amén. Pero ese precio que usted y yo debíamos de pagar, no había, escúcheme bien, ni tesoros, ni oro, ni riquezas en la tierra para comprarlo a usted y comprarme a mí. ¿Cuál fue el precio del costo de nuestros pecados? La sangre de Cristo. Usted y yo valimos la sangre de Cristo. Ese fue el valor. Le costó toda su sangre. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos de valorar la obra que Cristo hizo en la cruz. Que Dios pueda abrir sus ojos espirituales para que usted pueda contemplar toda esta grandeza que ya Cristo ha ganado por usted y por mí, y que Dios el Padre la ha manifestado en nuestra vida. Por eso en esta mañana concentrémonos para que usted pueda entender todo lo que ya poseemos en Cristo Jesús. Si hay algo que al ser humano le cuesta es entender las doctrinas que muchas veces son muy difíciles de poder comprender. El hombre ha luchado en cuestionar la palabra de Dios como inspiración divina. Nosotros aprendimos en 2 de Timoteo 3:16 que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que toda la escritura y toda es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay doctrinas en la escritura donde muchas veces el ser humano lucha para aceptarlas. Ahora, ese es un punto muy bueno, porque si la escritura no fuese inspiración divina, no hubieran doctrinas que nuestra mente humana lucharan para aceptarla, porque hay cosas difíciles de poder comprender y asimilar. Y una de esas es la doctrina de la elección, de cómo Dios elige, de cómo Dios es quien salva. Y muchas veces personas luchan en eso. ¿Seré yo un elegido? Y se escudan. No, yo creo que mi pecado no es culpa mía porque yo no soy un elegido. Y el que es elegido dice, bueno, yo soy elegido, yo puedo vivir como yo quiera, porque mis pecados han sido perdonados, todos mis pecados. No podemos tener esa interpretación. El punto aquí no es si yo soy o no soy, el punto es que yo debo de escuchar el Evangelio y yo debo de arrepentirme de mis pecados y colocar mi confianza en Cristo Jesús. Todo ser humano debe de hacerlo. ¿Por qué todo ser humano debe de hacerlo? Porque todos somos pecadores. Todos, habidos y por haber. No hay nadie en que diga, es que yo soy bueno.
porque yo no he matado a nadie, yo no me meto con nadie. Pero pregunto, ¿has mentido? Si has mentido, esto destruye todas las buenas obras o lo que posiblemente pensabas de tu propia vida como alguien bueno. Entonces todos somos necesitados de saldar una deuda, como ya hemos dicho, una deuda que es impagable, que solamente Cristo pudo pagar por nosotros, porque solamente Dios el Padre le agradó la obra de Cristo en la cruz y la aceptó como sacrificio por sus pecados y mis pecados. Esa es la maravillosa verdad que contiene la doctrina de la elección, que no hay nada que usted y yo podamos hacer. ¿Para qué? Para ser salvos. Toda la obra de principio a fin de salvación, diga conmigo, es de Dios. Entonces ahí en esa doctrina muchos luchan. ¿Cómo que yo no voy a hacer nada? Entonces me quedo quieto. Y luchamos con esa doctrina. Otra doctrina con la cual el hombre batalla es la doctrina de la soberanía de Dios. Les cuesta entender de que Dios, escuche bien, de que tenemos un Dios, ahí dice al final, que gobierna todo lo que existe. Tenemos un Dios que ¿qué? Ahora, aunque nosotros intelectualmente conocemos eso, pero la aplicamos a nuestra vida. Nos falta confiar y nos falta creer en esta doctrina. Es una realidad. Porque aunque sabemos que Dios es soberano y controla todas las cosas que acontecen en el mundo, a veces nosotros vivimos desanimados y nos alejamos de Dios por las cosas, por las circunstancias. Y hay otros que peor aún comienzan a echarle la culpa a Satanás. Comienzan a echarle la culpa a los gobernantes. No, Dios gobierna y controla todo lo que existe. Entonces, Dios es el que determina, Dios es quien elige en cuanto a la salvación, y hay personas entonces que les cuesta esas doctrinas. Pero hay otras que les cuesta la doctrina del infierno. ¿Cómo que ese Dios de amor nos va a mandar al infierno? El infierno no existe, pero Apocalipsis dice que sí, que hay un fuego que nunca ¿qué? Se apaga, ni donde el gusano nunca muere. El lago de azufre, el lago de fuego. Entonces les cuesta entender que si esas personas no ponen su confianza en Cristo Jesús y se arrepienten de sus pecados, van a pasar una condenación eterna. ¿En dónde? En el infierno. Entonces hay personas que les cuesta entender esas doctrinas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces hay otras que nos cuesta, y es que es muy difícil de creer. Imagínense, si la soberanía de Dios nos cuesta asimilarla a nuestra vida, podamos que tengamos el conocimiento intelectual, que sí, Él gobierna todo, intelectualmente sí, pero si nosotros nos apersonamos de esas doctrinas y las aplicamos a nuestra vida, yo les aseguro 100% que nuestra vida fuera diferente. Amaríamos más a Dios. Y una de las doctrinas que al ser humano le cuesta, no solamente comprender intelectualmente, porque todo el mundo sabe, la conoce, la voy a decir ahorita, pero hay otros que, a pesar de que la conocen intelectualmente, no la asimilan en su vida. No viven conforme a esa doctrina, y es la doctrina del amor de Dios. ¿Cuál? La doctrina de que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama ahora que somos sus hijos? ¿Creemos que Dios nos ama? ¿Asimilamos esa verdad de nuestra vida de que verdaderamente Dios nos ama? Algunos dirían, bueno, eso no me parece difícil de yo poder creer y poder entender. Pues déjeme decirle que una de las doctrinas más difíciles de creer y comprender es esa, de que Dios
nos ama. Porque si usted y yo creyésemos verdaderamente y aplicáramos esto a nuestras vidas, viviéramos de manera distinta. Viviéramos de manera diferente. De cómo el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente y sabio, desde antes de la fundación del mundo, cuando usted no había hecho ni bueno ni malo, ya Él nos había amado con amor eterno. Es decir, que el Padre me ama así como ama a su Hijo, en el cual Él tuvo complacencia en Cristo Jesús. Ese mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones. El problema es que a veces nosotros no comprendemos esta verdad. Ay, Señor, pero si tú me amas, ¿por qué estoy pasando esta situación? Señor, si tú me amas, ¿por qué tengo que pasar esta prueba? Por eso. Y nos preocupamos por las cosas materiales, por las cosas que nos faltan. Pero una de las cosas importantes que Jesús lo dijo. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Acaso yo no alimento qué? Las aves de los cielos. ¿No he visto los lirios de los valles? ¿Cuánto no hará por nosotros, hombre de qué? De poca fe. Nos falta más confianza. Y mi propósito es que el Espíritu Santo en esta mañana, a través de su palabra, Él pueda derramar eso en nuestro corazón. Y que a partir de hoy nuestra vida cambie. Y que nosotros empecemos a ver a Dios de manera distinta. Porque a veces nosotros creemos que Dios es un Dios distante, que Dios está en el cielo y acá no se desentendió de nosotros y por eso estamos como estamos. Y cuando vamos a orar, Señor, mira lo que me está pasando. Padre, mira lo que me están haciendo, como que Él no sabe lo que nos está pasando. Entonces, nuestra oración debe de cambiar, nuestra comunión, porque ya hemos dicho, la correcta doctrina nos va a llevar a una correcta doxología, una correcta comunión con Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros con todos estos estudios, ya le hemos dicho, no es llenarnos de información, sino que esto pueda producir en nosotros esa correcta doxología, correcta adoración a Dios, porque todos los propósitos y la obra de Dios consiste, como leímos en el estudio pasado cuando terminamos, el propósito final es que en Cristo se han reunido toda lengua, toda nación, toda persona, todo el mundo, para que adoremos a Dios, le demos gloria al Padre. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no entendemos a veces esa doctrina. La podemos afirmar y si estuviéramos plenamente convencidos que Dios tiene todo su amor sobre nosotros, viviríamos de manera diferente. Es decir, creceríamos más espiritualmente. Y eso es lo que Pablo va a tocar en esta mañana en toda esta sección. Hay personas a lo largo de la historia, como ya hemos tocado, donde muchas veces, sin saberlo, son personas que son herederas de una gran fortuna. Y como dije en una de mis introducciones, en Estados Unidos un mendigo se quitó la vida sin conocer que era multimillonario. Vivió el final de su vida como un mendigo y se quitó la vida sin ni siquiera saber la riqueza, la fortuna que él tenía. Vivieron durante años en limitaciones, sin disfrutar lo que legalmente les pertenecía. Entonces nosotros, hermanos, esto es importante porque de manera similar, muchos creyentes, escúchenme bien, viven sin comprender plenamente la herencia espiritual que tienen en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en esta sección. Que en Cristo no solamente hemos sido salvos, sino que también hemos sido hechos herederos de Dios. Y para confirmar, para autenticar que lo que Dios promete lo cumple, Dios nos da como garantía de esa herencia el sello del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros los creyentes, escúcheme bien en esta mañana, en Cristo los creyentes han sido hechos herederos conforme al propósito soberano de Dios. Es decir, como hijos de Dios, a través de la unión con Cristo, nosotros somos hechos ¿qué? Herederos. Somos hechos herederos de Dios. Pero también
hemos sido hechos herencia de Dios. Es algo que va en doble vía. Somos herederos y somos herencia. Herederos con Cristo, ¿cierto? Pero herencia de Dios. A veces nosotros nos vemos como alguien sin valor. Es que yo no soy nada. Es que a mí siempre me dicen que yo soy lo peor, que yo fui un accidente. Pues no eres ni un accidente, no eres un error. Tú eres alguien amado por Dios. Y que desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió como su especial tesoro, como herencia. Así que en esta mañana recupera tu identidad. Porque vivimos en un mundo donde muchas veces nosotros esperamos que alguien nos diga qué bonito eres, qué importante eres. Y a veces no escuchamos esas palabras. Pero en esta mañana Dios te dice que tú eres alguien valioso para Él. ¿Sabes por qué? No porque lo merecieras, no porque hayas hecho algo, sino porque Cristo hizo todo lo que usted y yo debíamos de hacer. Él lo ganó todo. Dele fuertes alabanza a Dios. ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo vamos a creer si esto es verdad? De que somos herederos de Dios. De que Dios nos da garantía que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo como ¿qué? ¿Qué dice al final ahí? Como garantía de su herencia eterna. Y para esto es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para la gloria de Dios. No es para hacernos grandes, no es para decir es que yo fui más inteligente. No. No podemos jactarnos en ninguna de estas cosas. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces en esta mañana vamos a iniciar en el contexto, ya sabemos todo lo que hemos expuesto desde el primer sermón. Estamos en el sermón número 4, la serie La gloria de Dios en su iglesia. Y hemos dicho en los pasajes del contexto, Pablo presenta la obra completa de la Trinidad en la salvación. Hemos hablado de lo que el Padre ha hecho en la elección, de cómo nos eligió, de cómo no hay nadie que pueda hacer algo para ser salvo. Todo lo ha hecho el Padre y lo ha hecho a través de la obra de redención que tocamos el estudio pasado de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a tocar también la obra del Espíritu Santo como sello, como garantía de que lo que Dios ha venido derramando, todas las bendiciones que Él ha venido derramando como río desde el versículo 1, todo Pablo lo ha llevado así en esa secuencia. Todo el río de bendiciones que tenemos lo sella con el Espíritu Santo. Ahí lo asegura. Entonces en este pasaje Pablo nos va a mostrar que la salvación no solamente tiene un origen eterno, sino que también tiene una seguridad eterna. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Que usted no fue salvo por accidente. O esto no fue un plan B que Dios se ideó cuando Adán y Eva pecaron. No. Dios lo ideó. Dios lo planeó. Y si Él lo ideó y lo planeó, también dejó una seguridad. Y nos ha dejado una seguridad eterna. Por eso creemos nosotros, el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, el que vive una nueva vida en Cristo, no se va a perder. Porque ha sido sellado, ya ha sido marcado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces en esta mañana vamos a tocar los puntos siguientes. Son 5 puntos, son cortos para que usted no se estrese. El punto número 1, nuestra herencia en Cristo, que va desde el versículo 11. Ahí vamos a tocar que hemos sido predestinados a ser herederos de las promesas de Dios. En ese primer punto. Es decir, ya hemos sido predestinados para ser ¿qué? Herederos de las promesas de Dios. En el punto número 2 vamos a hablar acerca del propósito.
¿Con qué propósito o por el cual Dios hizo todo esto? Con un único propósito. Y es que todo lo hizo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es decir, que Dios todo lo que ha obrado lo ha hecho para alabanza de su gloria. Número 3, la respuesta humana. Es decir, cuando el hombre escucha el Evangelio es un mensaje divino, por ende es un mensaje autoritativo, que demanda una respuesta de los oyentes, porque es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. ¿Solo por el qué? Por el Evangelio. Y el ser humano debe de escuchar el Evangelio para que pueda ser salvo. Creemos en el Evangelio y a través de él somos incluidos en la obra redentora de Cristo. Y punto número 4, como respuesta de eso, como garantía, el sello de su Espíritu Santo, que va desde el versículo 13, parte B. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. ¿Qué nos da eso a nosotros? Seguridad de que somos de Dios, somos del Señor. Punto número 5, que es nuestro último punto. Versículo 14, la garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es la garantía de nuestra herencia? El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos nuestra herencia gloriosa. Entonces vamos a tocar el primer punto en esta mañana. Punto número 1, nuestra herencia en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver que hemos sido predestinados a ser herederos de las promesas de Dios. ¿Usted cree eso en esta mañana? ¿Está seguro? Eso espero. Dice el versículo 11, capítulo 1 de Efesios, en Él, en Cristo Jesús, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted ve ahí en pantalla la palabra en Él asimismo tuvimos herencia, está marcada. Porque este versículo, yo sé que inicialmente nosotros lo podemos ver muy sencillo y lo podemos comprender de una manera evidente. Pero cuando nosotros comenzamos a profundizar, a estudiar más todo lo que en los textos originales aparece, es un texto distinto a lo que dice la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que es el lenguaje español. La palabra allí que vamos a ver hoy día en los originales, solamente eso es lo que dicen los eruditos, que hay dos posibilidades de traducción en este versículo. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Vamos a verlo rápidamente. Y es que ahí en el versículo 11 dice que en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Hemos ¿qué? Obtenido una herencia. Usted que dice que todo el mundo hereda menos yo. ¿Cuántos han recibido herencia? ¿Del papá, del abuelo? ¿Ninguno? Sí, yo heredé el televisor viejo de mi papá. Cuando eran esos cabezones. Bueno, mis amados hermanos, esa es una opción de que hemos obtenido herencia. ¿Y cuál es la segunda opción? De que fuimos hechos herencia. Fuimos hechos herencia. Entonces, hay estas dos posibilidades de traducción. Ambas son verdad, porque es lo que dice la Biblia. Que en Cristo ya hemos sido herencia. Amén. Que hemos heredado juntamente con Cristo todas las bendiciones, todas las riquezas. Pero también la Biblia dice que nosotros somos especial tesoro de Dios, que somos herencia de Dios. Amén. Porque herencia de Dios son los hijos de Jehová, dice. Somos herencia de Dios, la Biblia da todo eso. Mire cómo dice la TLA, nueva traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera.
es una la que se asemeja al original. Por medio de Cristo, Dios nos eligió, ¿desde dónde? Desde un principio. Ahora, ¿para qué nos eligió Dios? ¿A usted que es creyente? No para que vivamos como queramos, para que vivamos sin ley. No, ¿para qué nos eligió Dios desde el principio? Para que fuéramos suyos. Y no solamente eso, y recibiéramos todo lo que Él había prometido, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Así lo había decidido ¿quién? Dios. Eso es lo bueno, que no lo decidió nadie, solamente el Padre, quien siempre lleva a cabo sus planes. Es decir, Satanás ni el mundo ni nada puede frustrar los planes de Dios. A veces pareciera que sí. Semanas atrás vimos muchas series o películas de la Semana Mayor. Cuando nació Moisés, ¿se acuerdan que la mamá quería esconderlo? Lo sube en una azotea, la guardia entra buscando y uno como que no vaya a llorar Moisés. Y a todo niño lo mataban y uno ahí luchando como que no lo fueran a matar. Porque a veces pareciera que el enemigo fuera a ganar, y lo mismo lo vimos en la cruz. Pedro tratando de impedir de que Cristo fuera a cumplir el propósito de Dios, quería frustrar ese plan y le dice: Señor, no vas a ir. Siendo influenciado por Satanás. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque esta es la obra de Dios. Es necesario que yo padezca, que yo muera en la cruz. A eso he venido. Y así pasó. El enemigo pensaba que había ganado cuando asesinó a Jesucristo en la cruz, pero no, él había ganado. Y por eso dice el Padre que está sentado a la diestra de él, gobernando por toda la eternidad. Gloria sea al Señor. Hemos recibido entonces, amados hermanos, Pablo aquí declara, ¿qué es lo que Pablo está declarando? Que los creyentes han recibido una herencia, y esto puede entenderse en dos sentidos complementarios. Número uno, hemos recibido una herencia en Dios, y también número dos, hemos sido hechos herencia de Dios. Hemos sido herencia de Dios. Esto significa entonces que fuimos partícipes de la herencia de Dios. Es decir, nosotros somos los receptores de todas las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles bendiciones? Aquellas que leímos, aquellas que Dios ya tiene para quienes, para los que son sus hijos. Y que estas bendiciones no tienen que ver con lo terrenal. Porque usted recibe una herencia hoy terrenal y mañana muchos la han perdido. Porque eso es lo que pasa en este mundo caído y en este mundo en donde estamos. Que las riquezas de este mundo son ¿qué? Inciertas. Hoy están, mañana no están. Pero gloria a Dios que nuestra riqueza y nuestra herencia no es efímera, sino que es espiritual y es eterna. Aleluya. Y una de esas riquezas es el perdón de pecados. De cómo Dios nos perdonó nuestros pecados. ¿De qué manera? Al darnos a su único Hijo para que muriera por sus pecados y por mis pecados. ¿Y sabe cuál es la riqueza más grande? Que Dios recibió esa ofrenda. Y ese sacrificio una sola vez y para siempre. No solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Aunque Él murió por todo el mundo, solo se hace efectiva o evidente en aquellos que creen en Él. Porque hay quienes creen, no, Él murió por mí, y yo haga lo que haga, también me perdonó. No. La salvación solamente se hace efectiva en aquellos que creen y confían en Cristo Jesús. ¿De qué manera lo muestran? Arrepintiéndose de sus pecados y confiando solo en la obra de Cristo. Somos herederos entonces, somos coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que Jesucristo ha ganado a través de la obra perfecta en la cruz y lo que Él tendrá en todo su reino eterno,
ahora también nos pertenece a nosotros, a los que somos hijos adoptivos de Dios. Con Cristo somos coherederos. Hacemos parte también, tenemos parte en la herencia de Dios. Mire cómo enfatiza esta verdad Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también, ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos. Entonces, somos herederos y somos coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, toda esta herencia incluye la vida eterna, el perdón de pecados, la vida eterna, el reino de Dios. Y qué maravillosa riqueza que ahora nosotros podemos disfrutar una comunión íntima con Él, que antes no gozábamos, porque antes vivíamos a espaldas de Dios. Y que ahora Cristo nos ha abierto nuestros ojos, ha derramado su amor en nuestras vidas y ahora amamos la palabra, amamos congregarnos, amamos ese momento de intimidad con el Señor Jesucristo. Aquí lo que Pablo está enfatizando es la idea de que Dios ha redimido a un pueblo para que ellos se conviertan en su herencia. Es decir, en su especial tesoro, como ya lo había venido diciendo en Malaquías y también en otros textos. Jesucristo se ha encargado de ejecutar el plan de Dios. Este plan que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo, para que a través de Cristo se llevara a cabo todo esto. Y que a través de esa unión ahora nosotros somos ¿qué? Hijos adoptivos. Y ahora como hijos adoptivos nos convertimos en tesoro para Dios. Ahí lo dice. Dile que está a tu lado, tú eres un tesoro para Dios. Mire cómo lo dice Charles Spurgeon. Él dice, hablando de reyes en este mundo, escuche bien, aquellos que tienen riquezas en este mundo, que son reyes, su herencia no es más que un deplorable metro de tierra. ¿Usted sabe lo que es un metro? ¿Así? Yo mido 2 metros, la mitad. Un metro de tierra. Imagínense, toda la riqueza, el hombre más rico, Donald Trump o los que hayan, Mux, 1 metro de tierra es lo que hace sus riquezas. Pero las amplias hectáreas del cristiano no pueden medirse. ¿Por qué no se pueden medir? Porque es por toda la eternidad. El creyente es rico sin límites para su riqueza eterna. Él es bienaventurado sin fronteras para su felicidad. Así que límpiese las lágrimas. Es que yo no tengo casa. ¿Sabes qué dijo Jesús? No te preocupes, yo me voy a preparar una. ¿Sabe que usted tiene una casa hermosa? Que no está hecha con manos de hombres, sino con manos de Dios. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Allá es donde está nuestro tesoro. Hermano, esto aquí debajo cada día va de mal en peor. Y nada de lo que usted tenga en esta vida se lo va a llevar. ¿O acaso usted ha visto un entierro con mudanza? Usted ha visto a alguien que va en el cajón, ojo con la caja fuerte, la camioneta, todo. Pablo por eso dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El problema es que han hecho una caricatura de Dios y de todo esto, donde han llevado a las personas a que vayan a Cristo por las cosas materiales y han convertido esta herencia eterna en herencias terrenales. De que Dios te va a dar una casa, de que Dios te va a dar la riqueza, porque Dios nos da la sabiduría para hacer riqueza y Dios está llamado a que nosotros vamos a gobernar este mundo. No.
Eso es aguar, eso es menospreciar las verdaderas riquezas espirituales, rebajar esa riqueza que Dios nos ha dado eterna a cosas efímeras. Sin embargo, eso es lo que la gente busca hoy día. Donde hay todas esas ofertas, la gente está encima uno del otro. Porque eso es lo que el hombre quiere. Estas riquezas no tienen que ser comparadas con las cosas terrenales. Y no estoy diciendo que Dios no te puede bendecir. Claro, si Dios bendice a los que no son hijos de Él, ¿o no? La Biblia dice que Dios derrama su misericordia sobre buenos y sobre malos. Hace salir el sol. Hace derramar su lluvia. ¿Y eso qué son? Riquezas. Es que el hombre no las ve como riqueza. Está lloviendo. Esas son riquezas que Dios nos ha dado. Porque si no lloviera, ¿usted sabe qué pasaría si no lloviera? ¿Usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubo una gran sequía? Donde el agua llegó a valer mucho. Hermano, y ese tiempo está que se repite. El agua en la tierra se está acabando. Si usted ve todo lo que están haciendo para tratar de recuperar el ecosistema, es por eso. ¿Usted sabe que va a venir un tiempo de hambre en la tierra? Va a venir. Entonces, rebajan todas estas riquezas a lo terrenal. Y dicen que es que nosotros estamos llamados a ser bendecidos, y eso es lo que sí. Que Dios te va a dar carro, casa y beca. Todas estas cosas llevando a la gente a que sigan esas cosas. ¿Y qué cree usted que este malvado corazón y avaro corazón va a querer? Esas cosas. Esas cosas las va a querer. Y por eso es que el hombre hoy busca esas cosas. Y estos pastores que hacen estas ofertas, estas promesas, están llevándolo por el mal camino. ¿Por qué cree usted que Pablo mismo dijo que la raíz a todos los males es el amor al dinero? Pero sin embargo hay cristianos que quieren tener dinero. Pues tu malvado corazón te va a llevar a la raíz a todos los males. Porque esta carne siempre va a llevarnos por el mal camino. Usted no ve un niño usted lo pone a escoger entre una comida saludable y le pone una salchipapa, una Coca-Cola y un vaso de jugo de zapote. ¿Qué cree usted que va a coger? Porque así escogemos nosotros. Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón son de continuo al mal. Y eso es lo que dice aquí Spurgeon. Cualquier persona que pueda obtener la herencia más grande en esta tierra no se puede comparar con la herencia que recibiremos nosotros que somos hijos de Dios por toda la eternidad. Pablo aclara algo clave aquí. Dice, Efesios 1:11, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, que nuestra salvación, nuestra herencia en este caso, no es accidental. El hecho de que nosotros seamos herederos y coherederos es algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Hace parte del plan soberano de Dios. ¿Por qué hace parte del plan soberano de Dios? Porque es Dios quien dirige. ¿Dirige qué? Todas las cosas. Según dice allí, según el propósito, según el designio de su voluntad. Mi amado hermano, la pregunta es, entonces, para usted que me ve y que me escucha en esta mañana, ¿quién puede determinar? Escúcheme bien, ¿quién puede determinar todo lo que sucede conforme a lo que Él ha determinado en su voluntad? ¿Quién es ese ser? Dios. Dios. Y aquí Pablo enfatiza que no solo el plan de salvación,
sino que también todo lo que sucede en este universo, diga conmigo, es planeado y predeterminado por Dios. Viene un meteorito, está en la soberanía de Dios. Todo es orquestado, todo es planeado y predeterminado. ¿Por quién? Por Dios. Eso nos deja en claro entonces a nosotros de que Satanás no tiene nada en nosotros. Porque Dios, ¿qué? Gobierna todo, y todo lo que está en el universo, diga conmigo, es todo. Pueda venir por alguna influencia o porque Dios así lo disponga, pero es porque Dios lo permite, gloria a Dios. Algunas personas entonces tienen dificultad, como dijimos en la introducción, con la soberanía de Dios, pero este es un versículo clave. Un versículo clave de que hay uno que obra todas las cosas. Es decir, que lleva a que todas las cosas sucedan según que leímos allí, al final, el designio de su voluntad. O sea, según lo que Él desea. ¿Y ese es quién? Es Dios. Es Él quien determina todas las cosas. Querido amigo, hermano que estás aquí, escúchame bien. Cada cosa que ha pasado en tu vida ha sido determinada por Dios. Pastor, ha sido algo trágico, ha sido algo duro, sea algo fácil en tu vida, haya sido algo placentero, porque hay situaciones también muy difíciles donde nos sacan las lágrimas. En esta mañana descansa en que todo lo que has estado viviendo ha sido predeterminado por un Dios, que no solamente es un Dios soberano, sino que es un Dios bueno y que ha estado obrando para su bien eterno en tu vida y en mi vida. Así que sécate las lágrimas en esta mañana. Sea la índole, el problema que estés viviendo, Dios está obrando. Si el médico te ha dicho algo, Dios está obrando. Si la casa se está cayendo, Dios está obrando. Él tiene todo bajo control. Por eso les dije, son doctrinas difíciles no de creerlas intelectualmente, sino de aplicarlas y asimilarlas. Cuando esto cambia, nuestra vida cambia. Comenzamos a ver las cosas y a Dios de manera distinta, es decir, de manera correcta. Tal vez usted en este momento estás pasando o estás viviendo por algo que no puedes comprender y que te ha dolido tanto en tu corazón, solamente tú lo sabes, y que puedes llegar a decir, ¿cómo, pastor, esto que me está pasando puede ser algo bueno para mi vida? Pues sí. Estoy convencido que cuando usted esté en la eternidad, vas a poder mirar atrás y vas a poder decir, eso fue lo mejor que me ha pasado. Eso fue lo mejor que me pasó. Eso era lo que yo necesitaba. ¿Y por qué era lo que yo necesitaba? Porque de aquí abajo todo se ve confuso, pero de allá arriba todo se ve claro. Esto era lo que yo necesitaba, porque hay uno que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Y sabe algo? Ese es un sabio Dios. Ya hemos leído con el contexto que Dios todas las cosas los ha hecho ¿con qué? Con su sabiduría, con su inteligencia. Y gracias a Dios que Él es un Dios no solamente sabio, sino que es un Dios también bondadoso, que obra todo según su sabiduría. ¿Qué quiero en esta mañana con esta palabra? Esto nos da seguridad, querido hermano, de que nuestra vida no está fuera de control. Nuestra vida está en las manos de Dios y Dios está obrando todo conforme a su voluntad. Segundo punto, el propósito, la gloria de Dios. Efesios 1:12. Dios obra todas las cosas para alabanza de su gloria.
Dice el versículo 12, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo esto lo ha hecho Dios con un propósito. El propósito es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pablo aquí repite una idea central en este pasaje. Y es que el propósito de la salvación es que es para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hemos sido salvos, un día nos vamos a reunir para exaltar, para reconocer y para darle la gloria a nuestro Dios, reconociendo la belleza, la aprobación y la grandeza del poder de Dios, de cómo Dios ha obrado en nuestra salvación. Ese es el propósito de toda persona que ha sido redimida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo, sea judío, sea gentil, que su vida sea para alabanza de su gloria. Alabanza de Dios. Pablo lo que está enfatizando aquí es, escuche bien, que el propósito de la redención, ¿cuál es? Reunir un pueblo que alabe eternamente a Dios. O sea, Dios nos salva, Dios nos redime y nos da una herencia, que es lo que estamos tocando, una herencia para nuestras vidas. Y todo esto es para que se refleje su gloria. Es decir, nosotros ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos ¿para quién? Para Dios. Usted y yo en un tiempo vivíamos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros gustos, escogíamos y hacíamos. Hermano, si yo viviera para mi vida, yo no estuviera aquí. Y yo sé que muchos tampoco. Pero gloria a Dios, que Dios ha obrado en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Y Él es el que lo está ¿qué? Guiando, porque el que prometió y el que nos puso en este camino, Él mismo nos prometió llevarnos hasta el final. Por eso tocamos el punto ahorita. Todo está en control. Amén. Todo está en control. Entonces, nosotros no somos el centro de la salvación. Es Dios el centro de nuestra salvación. No es algo que nos hayamos ganado. Es Cristo quien ganó todo. Es importante nosotros poder entender que la vida cristiana no gira alrededor de nuestros deseos. Es que me siento triste. Ya yo no quiero congregarme más. Ya yo quiero tirar la toalla. Pues nuestra vida no se rige por eso. Ya nuestros deseos no deben de gobernarnos porque Dios nos ha dado ¿qué? Dominio propio. Van a haber luchas, van a haber momentos difíciles, pero nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ya las cosas no giran alrededor de nuestros deseos, ni de nuestras metas, de nuestra comodidad, porque muchas veces queremos estar cómodos, no queremos hacer nada, no queremos padecer, no queremos sufrir por el Evangelio. Por eso no predicamos, por eso no evangelizamos, por eso no evidenciamos en nuestra vida que somos cristianos y que andamos con la cabeza en alto, porque como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar yo de algo del poder de Dios, que puede transformar el corazón de un pecador a un hijo de Dios? Esto es lo más extraordinario que le puede pasar a las personas. Por eso el Evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Todo debe de girar entonces alrededor de la gloria de Dios. Y no solamente eso, eso se debe de evidenciar y debe de reflejarse en nuestra vida diaria. Debemos de reflejar esa verdad. Y escúcheme bien en esta mañana, una vida que alaba a Dios principalmente es una vida que
vive y anda conforme a la voluntad de Dios. Y que esa vida produce alabanza para Dios. Por eso Jesús dijo, mi Padre anda buscando estos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo lleva al tercer punto. La respuesta humana. Número 3, la respuesta humana. Oír y creer. Efesios 1, parte A del versículo 13. Creemos en el Evangelio y somos incluidos en la obra redentora de Cristo. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si hay una doctrina también difícil de entender, es de cómo reconciliamos la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. ¿Cómo reconciliamos eso? De que Dios es quien obra todo el proceso de principio a fin, de redención, de salvación, con mi responsabilidad. Si yo soy una persona muerta que no puedo hacer nada, ¿cómo entonces es que yo soy responsable? Pues eso es lo que hace el Evangelio. Por eso hemos leído aquí, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Lo sigue diciendo, el Evangelio de vuestra salvación. Porque no hay otro medio en el cual el hombre pueda recibir esa fe salvadora, esa salvación, sino a través del Evangelio. Por eso, en este versículo hay 3 puntos. El oír el Evangelio. ¿Por qué necesitamos oír el Evangelio? Porque la salvación viene por medio de escuchar la verdad de Dios. Por eso usted lo lee aquí. En Él vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Escuchar el Evangelio. Por eso es que necesitamos que proclamar, anunciar el Evangelio. No, yo evangelizo con mi vida. Porque mi vida habla más que 1000 palabras. Eso no es evangelio. Aunque tu vida, tu estilo de vida debe de evidenciar que eres un nacido de nuevo y te va a ayudar en tu evangelismo, eso no es el evangelio. Porque para hacer el evangelio no se trata ni de mí, ni de usted, ni de la religión, se trata de la obra redentora de Cristo. Por eso el segundo punto es el contenido. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? El evangelio. Porque el evangelio es el mensaje que salva a los perdidos. Por eso necesitamos anunciar, proclamar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué contiene el evangelio? ¿Qué contiene este mensaje? Lo que hemos venido en el curso de evangelismo. ¿Qué contiene ese mensaje? ¿Qué contiene? Contiene hechos históricos. ¿Cuál es ese hecho histórico? Que Cristo Jesús, según lo que dice, el que me diga el versículo y el capítulo que contiene todo el evangelio resumido, le doy un premio. Dígame el capítulo y el versículo. Entonces las hojas que les di es para eso, para que la estudiemos. Esa es una cita que no se nos debe de olvidar cuando vamos a presentar el evangelio. Amén. Entonces nadie perdieron el regalo entonces. Se los voy a dejar de tarea para que la... Primera de Corintios 15. Esa cita no se les debe de olvidar. Versículo 1 al 4. Allí está todo el evangelio resumido.
¿Qué es el mensaje? Dice Pablo, que Cristo Jesús murió y fue sepultado. Ese que murió y fue sepultado, y lo tocamos en el estudio anterior de discipulado, está diciendo, cuando dice y fue sepultado, está confirmando que realmente Cristo murió. Y no es lo que hoy día cuando pasa a alguien que se cayó algo de un palo, o se ahogó y murió, y lo llevaron a la iglesia, oraron por él y resucitó. No, tiene que ser sepultado. Y que después de sepultado resucite, ahí sí, gloria a Dios. Pero mientras tanto no. Por eso Pablo dice allí que murió y fue sepultado, diciendo, murió verdaderamente. Estamos confirmando que murió. Y dice, y luego resucitó al tercer día. Y como evidencia de que sí resucitó, dice, se le apareció a Cefas. O sea, diciendo, resucitó verdaderamente. Y hay testigos. Y ese es el evangelio. De que Él murió y resucitó al tercer día. Conforme a lo que digo yo, no conforme a lo que dice la Escritura, conforme al plan de salvación de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que la gente debe de escuchar ese mensaje. No de que voy a traer al hombre bala, al hombre de fuego, al profeta de fuego y gran campaña evangelística y comienzo yo y rabacunda la vasalla y la gente pasan al frente lo que quieren aceptar a Cristo. Repite conmigo esta oración. Ese no es el evangelio. No es hacer una oración que al final se va a hacer una oración. No es hablar de los testimonios de vida que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios me rescató de los 7 impactos de balas que me dieron y que yo vi un ángel y esto y lo otro y mírenme aquí. Y la gente, wow, qué gran hombre, cómo Dios tuvo misericordia de él. Ese es el Dios que yo quiero. No, ese no es el evangelio. Eso no transforma a nadie. Por eso cuando hacen estas campañas pasan 50,000, 20,000, 30,000, 5,000 y al día siguiente la gente sigue viviendo igual. Porque lo único que transforma la vida del hombre es el evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es? Creer en Cristo. Una vez escucha a la persona el evangelio, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Creer en Cristo. Creer en Cristo. El ser humano tiene que creer en este mensaje. El ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Estas son las dos verdades que pueden parecer paradójicamente contradictorias, que Dios es el único que opera de principio a fin en nuestra salvación, pero el ser humano es responsable de creer. Aunque la salvación es obra de Dios, el ser humano es llamado a responder con fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios es soberano sobre la salvación, porque es Dios quien ha predeterminado todos aquellos desde antes de la fundación del mundo, quienes serán sus hijos. Y Dios ha dado los medios, Dios ha dado los recursos, Dios ha dado todo para que la persona pueda ser perdonada a través del único sacrificio de la sangre de Cristo a nuestro favor. Dios incluso nos da a nosotros la capacidad para creer. Pero todo aquel que es salvo, que es sellado por el Espíritu Santo, debe, escúcheme bien, debe de escuchar el mensaje del Evangelio. Y no solamente escucharlo, debe de creerlo, porque hay quienes creen que Cristo es un invento y que fue un profeta más y ya. No creen en este hecho histórico. ¿Y por qué quiero ser enfático en este punto, en esta mañana? Porque hay personas que no han escuchado el Evangelio y están en grupos cristianos y escuchan profetas y escuchan pastores. Yo tengo familiares en estos grupos
de pastores y comienzan a profetizar, comienzan a reprender, comienzan a orar, comienzan a hacer guerras espirituales a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, en la tarde y todas estas cosas, hermano. Como que el hombre puede llegarse a ganar algo. Como que el hombre puede tener esa autoridad para pelear incluso con el mismo Satanás. Y no son cristianos. ¿Por qué digo que no son cristianos? Porque no se han bautizado. Es más, nunca han escuchado el mensaje, el evangelio. Entonces no pueden ser salvos. Por eso dice, se puede llevar una campaña, puede entrar un profeta, un evangelista, un apóstol. Pero si no se predica el mensaje del evangelio, como lo hemos visto aquí en esta plaza de San Pedro, donde han llegado gente movilizada de Montería, de San Marcos, de todos los pueblos y ciudades aledañas a este municipio. Y se ha llenado a reventar todo el estadio, todo la plaza de San Pedro. Pero no se predica el evangelio, eso es perdido. Pero la gente dice, oh, maravilloso, es un concierto más, digo yo. Los conciertos también se llenan, ¿o no? Entonces, eso quiero ser enfático. La responsabilidad humana es escuchar y creer el evangelio, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Alguien dijo que funcionan como los rieles de un tren. ¿Cómo son los rieles de un tren? ¿Cómo son los rieles de un tren? Dígale, hermana, ¿cómo? Así lo dijo bien. Son 2 rieles. ¿Van para el mismo lado o no? Pero no se cruzan. Porque si se cruza, ¿qué pasa el tren? Entonces, mire allí. Es como los rieles de un tren. Está la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad humana. Es decir, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y el tren de la salvación va sobre él. ¿Sí me entendió? Ambas son paralelos y el tren de la salvación rueda por esos 2 carriles. Amén. Sí, aquí la IA me hizo, pero la idea es esa, ahí se los mostré. Entonces eso es importante, por eso lo puse allí. Está la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad humana. Entonces, esto que nos hace a nosotros, nos recuerda que por eso es que nosotros debemos de evangelizar. Debemos de comunicar el evangelio. Por eso es que nosotros estamos tratando de hacer estos discipulados de evangelismo. Para que usted lo vaya perfeccionando. No para que repita lo que estamos diciendo allí, sino para que usted lo comprenda. ¿Qué es lo que contiene este mensaje? ¿Cuáles son las bases básicas para evangelizar? ¿Cuál es el mensaje que debemos de comunicar? Y hasta dónde debemos de persuadir a esa persona. Ya todo eso lo hemos aprendido. Entonces debemos de compartir la verdad. Esa es la aplicación de nuestra vida. Responder personalmente a Cristo. Porque todos estamos llamados a ¿qué? Ese es el mandato. Ir y predicar el evangelio. Esto no es del pastor. Esto es para todo creyente. Pablo una vez más entonces enfatiza aquí que él en Cristo, una vez más haciendo referencia a todas las bendiciones que recibiremos en Jesucristo a través de la comunión, de la unión espiritual con Jesús, es que nosotros podemos ser redimidos, podemos ser perdonados, podemos ser adoptados por el Padre y finalmente podemos ser sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos sella como pertenencia de Dios. Esto nos lleva al punto número 4, el sello del Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13, parte B. El Espíritu Santo nos sella, mire el sello que está allí, como propiedad de Dios. ¿Y nos da qué? Seguridad. Entonces yo pregunto, el bautismo, el sello del Espíritu Santo, ¿en qué consiste?
¿Has escuchado alguna vez, ya tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ya tú recibiste el sello del Espíritu Santo? ¿Ya tú has hablado en lengua? El sello del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el o correr en la iglesia. ¿No ha visto usted así? Que hay gente que usted se ríe, pero es verdad, hermano. Usted no me viene a hablar porque usted no ha tenido esa experiencia. De allá vengo. No nos poníamos alabanza, y ramanda lúbara, y no nos poníamos nosotros. Yo anduve en todo eso. Por eso les dije al inicio, en mi introducción, me humillé y me costó entender que todo lo que yo había apreciado, como dice Pablo, y que tenía como gran valor, y que pensaba que era así porque así me lo habían enseñado, lo dejé por basura. Y empecé de nuevo. Y todo esto es por la obra de gracia de Dios. De que usted está aquí y de que yo esté aquí. Por eso yo le doy gracias a Dios por eso. Gracias por nuestros pastores. Gracias por este ministerio. Gracias por el que Dios ha puesto para ayudarnos financieramente. A usted por sus diezmos y por sus ofrendas. Este es un lugar que debemos de nosotros valorar. Yo estoy aquí hoy, mañana no estoy. Pero estoy confiando y estoy seguro, conforme a la confesión de fe que hemos estado estudiando, qué bonito que usted esté en un lugar seguro y protegido, donde no va a venir un charlatán, donde no va a venir un profeta de esos de hoy, donde no va a venir aquel y le va a decir, así te dice el Señor, dale a Dios. Y si a Dios, Dios te va a dar más. O anoche Dios me dijo, o Dios me reveló. No hay, ya todo, hermano, está hecho. No hay nada que usted se pueda ganar. ¿Quién se ganó todo? Cristo Jesús. Lo hemos leído. Con Él somos ¿qué? Herederos. Por eso les dije, ¿alguien ha recibido una herencia? Hay personas que reciben una herencia y el día siguiente no tienen nada porque se la malgastaron, porque no les costó. Pero gloria a Dios que nuestra herencia no es así de efímera, nuestra herencia es eterna. Por eso dice aquí como garantía, versículo 13 al final dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el mundo antiguo, un sello, como lo vemos allí, un sello tenía un gran significado o varios significados, porque esto era como autenticar un negocio, una propiedad. Era como decir, esto es mío, me pertenece a mí. Eso se usaba como algo que le daba seguridad a un negocio o a una propiedad. Pablo lo que está diciendo, escúcheme bien, es que el Espíritu Santo es el sello sobre el creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que le pertenecemos a Dios. Eso es lo hermoso, que aunque nosotros entendamos aquí, la idea clara es que de que nosotros hemos recibido una salvación no efímera o temporal, sino una salvación auténtica, real. Por eso mire lo que dice en este versículo 13. El énfasis aquí es que fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo estamos nosotros? Sellados. ¿Para qué? Para que Dios declare que nosotros somos su pertenencia. Es decir, nosotros somos su posesión. Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Ustedes son míos, ustedes son mi herencia. ¿Y les pongo qué? El sello. ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Y es lo que Dios está diciendo, este es mío, este me pertenece. Este es de mi propiedad. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con nuestra salvación. Mire cómo lo dice en 1 Corintios 6:19. Dice,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Este cuerpo de quién es? ¿Este cuerpo de quién es? Del Espíritu, templo del Espíritu Santo, y que no es de nosotros, es de Dios. Cada vez que vayas a pecar o a hacer algo, ten en cuenta esto, que el Espíritu Santo ponga en tu mente y en tu corazón. No eres de ti mismo, eres propiedad de Dios. Esto significa, hermano, que le pertenecemos a Dios, que nuestra salvación es genuina. ¿Y por qué es genuina? Porque en Él estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero ser enfático en este punto, que el creyente no es el que guía y guarda su vida a sí mismo, sino es que es Dios quien lo guarda y quien lo guía. No hay nada que nosotros podamos hacer para guardarnos a nosotros mismos. La seguridad del creyente, por eso dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el propósito entonces? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? No son suyos, son de Dios. La aplicación, querido hermano, es que la seguridad del creyente no depende de sus emociones, depende de la obra de Dios. Depende de la obra de Dios. El Espíritu Santo entonces es la evidencia de que somos ¿de quién? De Él. El Espíritu Santo garantiza la promesa de que nuestra salvación se ejecutará fielmente y perfectamente. O sea, que un día llegaremos a la gloria. Y que así ha sido autenticado, asegurado. Y esa es la garantía de la promesa. Y es el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste ¿qué? Con el cual fuisteis sellado hasta el día que te apartes de Dios. Sí, porque algunos dicen, no, yo no soy hijo de Dios. Ya el Espíritu Santo se me fue. Si usted es sellado, ¿hasta cuándo? Que dice allí, léalo al final. No dice hasta cuando me muera, hasta cuando yo peque. No dice sellado para el día de la redención, es decir, hasta el final, hasta el día que este cuerpo reciba toda la gloria de Dios. Esto es hermoso, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención futura. Somos redimidos ahora, pero recibiremos una redención completa. ¿En dónde? En la glorificación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que ustedes son sellados. ¿Y por qué somos sellados? Para que sepan que su salvación es garantizada, es segura. Es decir, si ustedes son de Dios, jamás, escúcheme bien, van a dejar de ser de Dios. ¿No cree usted que eso es hermoso? Que una vez puesto el sello, seremos para Él por toda la eternidad. Ese es el mensaje que predicamos. Saber que no dependemos de nuestras fuerzas, sino que usted y yo dependemos de confiar y debemos de perseverar hasta el último, hasta el final, solo porque el Espíritu Santo está obrando en usted y está obrando en mí. No es que usted diga, es que yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de ayuno, de guerra espiritual, porque así hay personas. Es más, te dicen, hay un hombre, una profeta o un pastor que saca demonios. El brujo también hace lo mismo, ¿o no? Ahí hay un pastor que hace liberación. El brujo también hace lo mismo. Ahí hay un pastor que te dice de todo lo que estás viviendo. El brujo también hace lo mismo, ¿o no? No hay brujos que dicen, usted fulano de tal, viene por esto, te está pasando esto y yo tengo la solución. ¿O no?
No hay gente que dice, allá hay un doctor que cura, porque le llaman doctor. Ese sí sabe. ¿Y sabe qué? Hay cristianos que acuden a ellos. ¿Sabe por qué? Porque dicen, Dios se demora mucho y yo necesito esto ya. Y algunos hermanos, lamentablemente, en muchas congregaciones, ahora mismo se está predicando eso. El brujo te leía la mano antes. Te leía lo que te estaba pasando en el asiento de un café. Te leía las cartas. Pero ahora en estas iglesias, Dios me está mostrando a alguien. Yo veo en tu corazón mucha tristeza. Así te dice el Señor. Ya no te leen la mano, te leen los ojos, te leen el corazón. Y con el Dios me dijo, y Dios me mostró, y Dios me reveló. Hermano, eso nos lleva al error. Usted se imagina si yo usara esa doctrina aquí, tenga la seguridad que yo me voy a equivocar y que me voy a saltar de frijol. En la noche voy a tener revelación y voy a venir aquí que Dios anoche me reveló un sueño. Y eso forma desorden en la congregación. Si nosotros aceptamos eso como revelación de Dios, entonces la Biblia no está completa. Pero me enseña el canon bíblico que está aquí sellado. Que la iglesia no necesita otro mensaje, la iglesia necesita lo que está aquí escrito. Ya no hay más revelaciones doctrinales bíblicamente. Que Dios le hable a usted en su mente, pero siempre lo va a llevar en un sueño. ¿Lo va a llevar a dónde? A su palabra. Todo lo va a llevar a su palabra. Porque Dios le habla a la iglesia a través de su palabra. La boca de Dios es la palabra de Dios. Entonces no nos engañemos. Yo sé que esto es chocante para aquellos que practican estas cosas. No tenemos nada en contra de ellos, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso no es doctrinal, eso no es bíblico, eso es una gran falacia. Y esas son cosas que no son doctrinales. Lo decimos con toda claridad de la Escritura, porque eso es lo que ha pasado en muchas congregaciones. ¿Y cómo te fue en tu iglesia? Ah, no me dijeron nada. Y yo sí fui en la iglesia y me dijeron que me van a solucionar el problema. Porque ese es el evangelio de hoy. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Imagínense, yo llevo más de 10 años y no he podido salir de ello. Entonces, Jesús dice que en este camino hay que llevar una cruz. Y que en este camino se llora, se padece. Hermano, el último punto para terminar. La garantía de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia. Efesios 1:14. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos nuestra herencia gloriosa. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra aquí, arras, significa garantía o anticipo. Es decir, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida como un adelanto de lo que vendrá. Y que un día lo vamos a experimentar. Que hoy solo estamos experimentando una pequeña parte de la gloria futura, pero es una garantía segura de que la herencia completa vendrá. Y está que viene, hermano. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es maravillosa. ¿Por qué? Porque permite que las oscuridades de nuestra vida sean alumbradas. Por eso es que el incrédulo no quiere venir a una iglesia como esta, a un religioso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas.
Entonces el Espíritu Santo alumbra las oscuridades de nuestra vida. Todo lo que está oculto empieza a ser ¿qué? Alumbrado. Empieza a ser despejado. Nuestra vida, Él comienza ¿qué? A ordenarla. Nuestros pensamientos. Por eso es que ahora podemos ver claramente. Por eso es que ahora la ceguera espiritual se ha ido. La sordera espiritual se ha ido. Porque Él ha quitado todo eso para que usted y yo podamos ver y podamos comprender y escuchar y disfrutar la palabra de Dios. Que en un día era un poco de hormiguita y nos daba sueño. Hoy no, hoy nos deleitamos. Disfrutamos la palabra de Dios. Disfrutamos sus mandamientos y dejamos nuestra hostilidad hacia Dios, porque hemos sido reconciliados, perdonados a través de Cristo. Ahora tenemos un corazón que lo ama y que solamente desea estar con Él. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y ahí está la garantía, el sello, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Ahora la pregunta importante: ¿cómo sé yo si soy de Dios? ¿Tengo el Espíritu Santo o no? ¿Cómo lo sabemos? A través del fruto. Usted no ve que antes uno, cuando no teníamos el Espíritu de Dios, anhelábamos un sábado, anhelábamos un domingo y nos vestíamos, nos peluqueábamos y estábamos bien vestidos esperando el domingo para la fiesta, para la salida, para la discoteca, para el billar, y eso era un deleite. Hoy día ya no hay ese deleite. Hoy día anhelamos estar en la iglesia, compartiendo con los hermanos, escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios, y está usted en el trabajo, en su casa, y está adorando a Dios. Antes no, antes vivíamos a espaldas. Y si usted peca, porque va a pecar, se va a entristecer. No como el legalista, a llorar por su pecado, sino porque ha ofendido a Dios y que necesita humillarse ante Él, reconocer que Dios es el único que lo puede levantar. Aplicaciones finales, queridos hermanos, para terminar. Número 1, esto nos da aquí esperanza, que aunque vivimos en un mundo caído, sabemos que lo mejor está aún por venir. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque se acabe el gobierno de Petro, de Uribe, de todas estas gente, nuestro futuro, nuestro mundo, todo lo que será nuestro está a punto de venir. Que el Espíritu Santo obra entonces como sello, como garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios. También nos garantiza de que Dios nos dará la herencia. Le pertenecemos a Él, pero también nos garantiza de que su herencia nos pertenece y está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? La aplicación número 1 para nuestras vidas, para que nosotros la pongamos en práctica: vive con la seguridad de tu herencia en Cristo. Ya no vivas como venías viviendo. No vivimos en incertidumbre espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia eterna asegurada por Dios. No dejes que nada te influencie y te desanime. Recuerda que tu vida tiene un propósito eterno. Es que yo no sé ni. Tiene un propósito eterno. Punto número 2. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Nuestra vida debe reflejar esa verdad. Empieza a vivir para Dios. Disfruta de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Número 3, confía en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. No estamos solos en la vida cristiana. Porque a veces nos sentimos, ay, me siento sola, me siento solo. Pues lo tienes allí, viviendo en ti. Eso es maravilloso. De que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todavía el fin del mundo no ha llegado. Él está contigo. Conclusión, hermanos: un heredero que conoce su herencia, un heredero que no conoce su herencia, vive como un pobre, aunque sea rico. Muchos creyentes viven espiritualmente limitados porque no comprenden lo que Dios les ha dado.
viven en ignorancia, no conocen la verdad, no pueden disfrutar de todas estas riquezas que el apóstol Pablo nos ha venido presentando. Por eso Pablo nos recuerda que en Cristo somos herederos, parte del plan eterno de Dios, sellados por el Espíritu Santo, asegurados para la eternidad. Y todo esto tiene un propósito supremo. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Querido hermano, que tu vida hoy comience a reflejar y a vivir para la gloria de Dios. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Querido amigo que me escuchas aquí en esta mañana. El Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Como hijos ha puesto su sello. Querido amigo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por tus pecados, que no hay nada que puedas hacer en tus méritos, que no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas, solamente la obra redentora de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has ofendido a Dios, que has vivido una vida vacía, una vida vana, una vida sin propósito. No endurezcas tu corazón. Entre tanto, escuches la voz del Espíritu Santo. Recuerda que hay una responsabilidad de creer. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios pueda limpiarte de todos tus pecados. Que pueda proveer esa fe. Te imploramos, Señor. Te suplicamos que tú puedas abrir los ojos espirituales. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que nosotros podamos también, oh Rey, atesorar estas verdades que son importantes para cada uno de nosotros. Que hoy hemos aprendido, Señor, lo valioso, todo lo que tenemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos tener un entendimiento claro de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido parte del propósito eterno. Y que con este llamado al final, Señor, nuestras vidas deben estar enfocadas no solamente en nosotros, sino en usted. Así como el apóstol Pablo nos ha dicho en su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, que vivamos conforme a su voluntad. Te pedimos, Señor, por aquellos que no son todavía cristianos, que ellos puedan conocerte y que puedan a depender plenamente de usted. Te pedimos, Señor, por nuestras familias. Te pedimos por los amigos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que han traído petición en esta mañana, aquellos que se conectan a través de Facebook. Te suplico, Señor, que obres conforme tu divina voluntad. Que puedas producir en nuestras vidas ese amor por usted, oh Dios. Perdónanos, porque muchas veces no asimilamos esta doctrina de tu amor. Y que muchas veces luchamos con nuestra carne. Pero eso es una evidencia de que algo está pasando en nosotros. Porque el creyente está llamado a tener esta lucha, que es diaria y constante. Pero sabemos que tú nos has concedido la victoria a través de tu Espíritu. Señor, en tus manos encomendamos todo lo que vamos a hacer en el resto del día y también en esta semana. Que tu gracia nos acompañe, nos libre de todo mal y que nosotros podamos seguir adorándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Damos gracias a aquellos que nos vieron a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Recuerde, hemos terminado este tema, herederos para la gloria de Dios. Hoy tú puedes ser un heredero también. Vive para el Señor. Dios les bendiga. Salude que está a su lado también. Gracias por acompañarnos.